Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. La extraña historia de Ricardo, al haberse enfrentado a fantasmas, energías residuales, portales hacia otra dimensión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy les tengo una historia que me manda Ricardo. De hecho, son 2 historias, pero están entrelazadas. La primera de ellas le pasó a él y a su familia en el año de 1993, en una ciudad cerca de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. En ese entonces, él tenía alrededor de unos 14 años. Ricardo, sus 2 hermanos menores, de 12 y 10 años, y sus papás son los que experimentaron el extraño suceso. La narración será en primera persona. Hola, ¿qué tal? Crónicas de lo Inexplicable. Quiero compartir esta extraña historia que en su momento no nos percatamos que vivimos unos minutos fuera de esta realidad. Es algo tan difícil de creer y que hasta la fecha no hemos logrado encontrar la explicación. Era un día en pleno verano. Mis papás habían decidido llevarnos de viaje durante un fin de semana largo. Aunque lo hacíamos más o menos seguido, ese año por cuestiones de trabajo de mi papá no habíamos salido. Para nosotros era algo fenomenal, pues vivíamos en una ciudad donde el clima es muy caliente y no hay muchas actividades que se puedan hacer fuera. En el suburbio donde vivíamos había muchos lugares a los alrededores donde se puede acampar y donde no hace calor. Solíamos escalar esas montañas buscando un poco de clima fresco. Y es que solo había que manejar unas 3 o 4 horas de donde vivíamos. Casi siempre nos quedábamos en una cabaña que era propiedad de un amigo de mi papá, ya que aunque fuera verano, la temperatura bajaba bastante en la noche. A pesar de que la cabaña era chiquita, nos gustaba quedarnos ahí, ya que había un lago y como mi papá tenía un pequeño bote, salíamos a pescar y a pasear. Y es que ese lugar estaba y sigue estando como sacado de una película. Tiene una vista espectacular. La vegetación, las montañas cubiertas de nieve. Es un lugar bastante interesante y con mucha historia. Aunque se cuenta que muchas cosas extrañas pasan ahí. El día del extraño suceso era un viernes. Eran más o menos las 4 de la tarde. Esperábamos llegar incluso de día. Yo me quedé dormido por un rato y desperté porque mi papá se paró en medio de la carretera. Lo vi como asomándose por abajo de la camioneta y le pregunté a mi mamá que qué pasaba, que si se había descompuesto. Y ella dice que no, que mi papá solo estaba checando algo. Mi papá se sube y sigue manejando. Pasó como otra media hora o tal vez poquito más y se vuelve a parar. Y escuché que mi mamá y mi papá como que medio discutían. Esta camioneta de la que les hablo era una todoterreno. No era nueva, pero tenía como unos 5 años más o menos. Y no solo era la camioneta, sino que iba jalando el pequeño bote.
No recuerdo a qué velocidad iría mi papá, pero me parecía que iba demasiado despacio. Y es que esa carretera son puras curvas y no había nada. Me parecía eterno el tiempo. No sé qué hora sería, pero ya estaba oscureciendo. Y en eso dice mi papá: mira, allá a lo lejos se ve que hay una gasolinera. Había habido un desvío el cual había tomado más tiempo de lo usual y al parecer nos estábamos quedando sin gasolina. Llegamos a ese lugar, pero ¿cuál fue la sorpresa de mi papá? Que las bombas no funcionaban. Había una señora que atendía el pequeño lugar, pero se veía todo muy extraño. La sensación era rara, no logro explicarme. El lugar parecía haber sido sacado de una película muy antigua. Incluso la señora vestía de una forma muy inusual. Y nos dijo que no nos preocupáramos, que en 3 millas más había una gasolinera. Nos salimos de ahí y mi papá dijo: no vamos a llegar, nos vamos a quedar en media carretera. Para ese entonces pues no existían los celulares. Mi papá empezó a manejar. Mi mamá se veía bastante preocupada y todo era un silencio. Mi papá manejaba a una velocidad muy baja esperando que pudiéramos llegar. De repente, a lo lejos, se alcanzaba a observar luces. Era una gasolinera. Y cuando llegamos ahí, justo a unos cuantos pies del establecimiento, la camioneta se apagó. Nos bajamos todos de la camioneta, sin embargo, mi papá se adelantó para entrar al lugar y poder pedir un galón para poder echar gasolina a la camioneta y moverla. Aún no habíamos entrado mi mamá y mis hermanos al lugar cuando mi papá ya venía saliendo con el Señor. Y mientras esperábamos adentro, veo cómo viene mi papá con el Señor platicando, pero los noto demasiado extraños. Noto la cara de mi papá como de preocupación, como asustado, muy, muy extraño. Mi papá y el Señor platicaban, pero lo hacían en una forma como un poco secretosa. Me daba la impresión de que el Señor no quería que yo escuchara. Luego, con el tiempo, comprendí la razón del por qué no querían que yo me enterara de lo que ellos hablaban. Pues, ya que la segunda historia que les contaré tiene muchísima relación con esta, y es cuando me doy cuenta de lo que realmente estaba pasando. Más o menos a la edad de 18-19 años, yo me fui de la ciudad a estudiar la universidad en el este de California. Yo había empezado una relación con una chica de mi misma universidad, así que decidí invitarla a que conociera a mis papás. Y de paso la llevaría a conocer este maravilloso lugar, que está cerca de Flagstaff, Arizona. Todo transcurre normal, íbamos manejando hacia ese lugar. Cabe mencionar que, como lo comenté en la primera historia, este lugar, esta carretera está un poco desolada. Hay que estar preparados porque no hay gasolineras, no hay establecimientos cercanos como para poder pararse por si pasa alguna eventualidad. Y existen muchísimas leyendas acerca del lugar. Y una de ellas es algo relacionado con una especie de magia que existe en ese lugar. En pocas palabras, la gente que lo visita siente la necesidad de regresar. Se dice que hay un campo magnético muy fuerte. Esto, como lo digo, no está comprobado. Son solo leyendas o teorías. Pero la gente cuenta que una vez estando ahí, tiene que regresar, pues hay algo que los atrae demasiado. Y eso me pasó a mí y a muchas personas que yo conocí, personas que fueron y visitaron ese lugar y sus alrededores. Resulta que en ese viaje donde yo invité a mi novia a conocer estos lugares, habíamos invitado a otra pareja. Ellos también eran compañeros de la misma universidad. Nosotros los esperábamos un viernes por la tarde. Sin embargo, ellos no llegaban y serían más o menos las 11 de la noche cuando decidimos hablarles por teléfono para ver qué era lo que estaba pasando. Nunca nos contestaron, pero llegaron como a la hora
diciendo que habían experimentado un suceso demasiado extraño. Resulta que Debbie necesitaba parar en una tienda de conveniencia para comprar algo en la farmacia. Ellos describen el lugar exactamente como yo lo recuerdo cuando era niño. Dicen haber hablado con una señora. Su descripción era la misma señora que en mi niñez nos había dicho lo de la gasolinera a 3 millas. Ella le dijo a Debbie que no se preocupara, que en 3 millas encontraría una tienda de conveniencia y que podría comprar ese medicamento que ella necesitaba, que no se preocupara, que todo estaría bien. Y tal como la señora les comentó, a las 3 millas llegan al mismo establecimiento, mismo lugar al cual habíamos llegado mis padres y yo cuando nos quedamos sin gasolina. ¿Cuál sería la sorpresa de Debbie y mi amigo al enterarse que la persona con la que habían hablado era una persona que había fallecido hacía muchos años? Me cuentan mis amigos que ellos, al enterarse de que este establecimiento y esta persona no existían en el presente, ellos inmediatamente regresaron al lugar, pues estaban totalmente escépticos de lo que se les había dicho. Y como eran solo 3 millas, se les hizo fácil regresar. Ellos estaban seguros de que les estaban tomando el pelo. Cuando regresan, se dan cuenta que ni el lugar existía y ni mucho menos la persona. Lo único que encontraron fue un espacio vacío, totalmente desolado y sin ningún indicio de que haya habido alguna construcción, pues el lugar se encontraba totalmente lleno de hierbas, de árboles, que era imposible que alguna construcción hubiera existido recientemente. Y justamente como Debbie y mi amigo platicaron haber experimentado ese extraño suceso, hubo muchísimas más personas que experimentaron algo similar. Incluso en un programa de televisión entrevistaron a una persona que aseguraba que había un portal hacia otra dimensión en ese lugar, ya que un día se detuvo para tomar unas fotografías y unos videos. Y dice que por arte de magia habían pasado más de 2 horas cuando para él, en su reloj, habían sido unos cuantos minutos. Y no solo eran estos eventos donde tal pareciera que el tiempo era relativo, sino que también mucha gente aseguró haber visto la gasolinera e incluso haber hablado con esta señora. Habían pasado varios años cuando un día, estando reunidos en familia, salió el tema de este lugar. Mis padres contaron con lujo de detalle lo que habían vivido en esa ocasión, que a mí me tocó experimentar también. Tanto mis hermanos, mis padres y yo, todos coincidimos que este lugar lo vimos físicamente y hablamos con esta señora, que para nada parecía fantasma. Lucía exactamente igual que cualquier otra persona. Se cuenta que esta mujer había vivido en los años 1940 y que en ese lugar efectivamente había existido una gasolinera que no se supo con detalles qué fue lo que pasó. Al parecer, esta persona se quitó la vida de una forma muy misteriosa. Ella siempre había ayudado a la gente y tenía fama de ser muy servicial. Existen varias teorías acerca del lugar, o al menos acerca de esta historia. Muchos dicen que las personas que pasan por ese lugar se transportan hacia otra dimensión, pues han descrito con lujo de detalle cómo lucía el lugar. Todos los detalles, todas las características coinciden con quienes experimentaron este suceso. Amigos, Ricardo me cuenta que ese incidente que él vivió para él fue algo inexplicable. Todo en ese entorno parecía extraño, parecía como, él me lo describe así, como si estuvieran flotando. Pero como ese lugar está entre las montañas, la mayoría de la gente cree que se debe a la altura del lugar. Otras teorías hablan acerca de la energía residual. Lo que pude investigar acerca de eso es que la energía residual espiritual
se refiere a la energía y las emociones que quedan de un alma al morir y que pueden formar un fantasma. Este tipo de fantasma se conoce como alma residual o subtipo de alma errante. Dice que los fantasmas de alma residual pueden tener una conciencia nula, parcial o total, dependiendo de la fuerza de la energía que los originó. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.